¿cómo vamos a hacer esto? Antes, ¿no? Pero ahora, ya para entender mejor los que son hispanohablantes, la Biblia habla de esta clase de cuerda. Se llama una cuerda triple. Y probablemente no han escuchado esta expresión nunca, tal vez en la vida. Una cuerda triple. Que solamente la Biblia habla de esta cuerda triple. Aunque existen, ¿no? Hay cuerdas donde dos cuerdas y tal vez uno. Pero notamos que aquí en la cuerda triple hay tres unidos juntos, tres cuerdas. Y las cuerdas representan el matrimonio y Jehová. Una cuerda es Daniel, otra Graciela, y la tercera cuerda es Jehová, su creador. Ambos cónyuges trabajan unidos, apoyándose mutuamente, pero Jehová ayuda con su espíritu, con su amor, y Él sigue fortaleciendo el matrimonio si la pareja sigue poniendo en primer lugar las cosas espirituales. Hoy vamos a leer juntos en Eclesiastés, en capítulo 4. Les invito, por favor, a buscar conmigo en Eclesiastés, capítulo 4, y vamos a ver aquí donde habla de esto. Eclesiastés 4, y comenzando con el versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen buen galardón por su duro trabajo. Pues si uno de ellos cae, el otro puede levantar a su socio. Pero ¿cómo le irá al que está solo y cae cuando no hay otro que lo levante? Además, si dos se acuestan juntos, entonces ciertamente se calientan. Pero ¿cómo puede mantenerse caliente uno solo? Y si alguien pudiera subyugar a uno solo, dos juntos no podrían mantenerse firmes contra él. Dos juntos podrían mantenerse firmes contra él. Y una cuerda triple, aquí vemos la expresión, y una cuerda triple no puede ser rota en dos pronto. Pues aquí es donde vemos la expresión de la cuerda triple, y el contexto y todo nos ayuda a entender. Al escritor, por inspiración, cuando escribió de esto, él estaba enfatizando la necesidad de tener esta tercera cuerda, la cuerda triple, que es Jehová Dios. También la Biblia habla mucho. It's good English, be better, right? Do that first. Sometimes I don't know which language I'm talking. When my mom was living, I started talking to her in Spanish. She didn't know anything about Spanish, she didn't know it all. I started talking to her in Spanish, I wouldn't realize it, and she'd just look back at me and say, "Really? Is that right?" And one time I went on for like 10 minutes. I was really tired, but still, there's no excuse for that, right? Okay, a husband who gains deep respect, and later we'll speak also of a wife who gains deep respect. We can see from the scriptures that man is appointed by God, by the Creator, as the loving head of the family. A loving head, notice it does mention, is an imitation of Jesus Christ. Headship involves using sound judgment based on the Bible. So without a good, solid, complete knowledge of the Bible, then less sound judgment would be available. Isn't that true? So taking the lead in a loving and kind way is based on a good, accurate knowledge and sound judgment of the Bible. It includes supplying materially, supplying spiritually especially. That's the first, most important. It includes providing emotional, understanding the emotional needs of Graciela. And it even includes, right on the outline it says this, the need for recreation. And you have to fit that in. To
enjoying good times together. That's important. The Bible even highlights that. So taking the lead in worship is really overlooked by many in the world who don't have an understanding of it. And also who don't understand the importance of the headship principle, or even what it means. Because the Christian headship does not permit a man to be a tyrant. Jesus wasn't a tyrant. Christian headship involves the responsibility of imitating Jesus Christ and treating Graciela as Jesus would treat us and treated his apostles and disciples. Let's read of this in Ephesians chapter 5. If you please turn with me there to Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, and let's begin with verse 25. Ephesians 5:25. Husbands, continue loving your wives, just as the Christ also loved the congregation and gave himself up for it, in order that he might sanctify it, cleansing it with the bath of water by means of the word. And notice in verses 28 and 29 also. 28. In the same way, husbands, you should love their wives as their own bodies. A man who loves his wife loves himself. For no man ever hated his own body, but he feeds and cherishes it, just as the Christ does the congregation. Can we repeat that in Spanish? ¿Cómo puede usted como esposo, Daniel, ganar profundo respeto a su esposa? Pues Dios ha nombrado a usted como hombre, cabeza amorosa de la familia. Y vamos a enfatizar otra vez esta palabra, amoroso, porque todo gira en torno a esto. La jefatura implica manifestar buen juicio en ser un cabeza amoroso. Pero este buen juicio es basado solamente en la Biblia. Entonces, si uno no tiene un conocimiento profundo de la palabra de Dios, menos habilidad va a tener de demostrar buen juicio. ¿No es cierto? Esto incluye satisfacer las necesidades, todas las necesidades de la familia, en sentido material, en sentido espiritual. Y este sentido espiritual es el más importante, ¿no es cierto? Espiritual es número uno, porque sabemos, como dice Mateo 6:23, que si uno pone esas cosas primero, Dios hace que todas las otras cosas serán añadidas. Pues hay que proveer materialmente, de forma espiritual, también emocionalmente. Sabemos que tal vez hay que aprender un poquito de cómo es la naturaleza de Graciela, sus emociones. Y también la Biblia incluye como deberíamos, ¿verdad? O mejor dicho, debemos incluir entretenimiento. Imagínense, la Biblia habla de esto. Es importante incluir entretenimiento, poder hacer cosas juntos, siempre que pueden disfrutar juntos, reírse juntos, por lo menos sonreír, ¿no? Pero principalmente, o casi siempre, riéndose juntos. Pero hay tiempos para eso. Uno quiere ser así todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí, hay que equilibrarse en incluir también entretenimiento como es necesidad de ustedes, porque esto puede variar también a muchas personas. En el mundo, muchos esposos no toman la iniciativa en la adoración a Dios, no tienen esta comprensión, el entendimiento que significa eso. Pero esto es esencial en la familia cristiana para disfrutar de una vida de familia equilibrada.
La jefatura cristiana no autoriza al hombre a actuar como un tirano. Jesús nunca era así. Pero el esposo puede seguir el ejemplo de Jesucristo. Y les invito a ustedes que hablan español a buscar en la Biblia, en Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5. Y vamos a leer Efesios 5, comenzando con el versículo 25. Efesios 5, 25. Esposos, continúen amando a su esposa, tal como Cristo también amó a la congregación y se entregó por ella, para santificarla, limpiándola con el baño de agua por medio de la palabra. Y vamos a levantar al 28. De esta manera, los esposos deben estar amando a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie jamás ha odiado a su propia carne. Antes bien la alimenta y la acaricia, como también el Cristo hace con la congregación. And isn't it true that we continue always are receiving more and more information from the Faithful and Discreet Slave, articles in the Watchtower, articles in other publications, to help us to be better husbands, to help us to be better wives. Please study these articles. Learn them well. Apply the information the Faithful and Discreet Slave is offering us. If you can, study them together. Because continually, nothing that I can say here today is going to suffice for the rest of eternity for you two. What will suffice? Try to remember what we discussed. This, by the way, is also going to be your anniversary presents. You know, I think it's very generous, but really, if you enter a little bit of difficulties, maybe you get a little bit of an argument. It never happens to us, right? All families get in a little bit of arguments. It shouldn't be a heated argument, raising the voice and everything else. You know, us guys, between guys, you know, sometimes we get loud, we raise our voice, and we like to do that, but it's not good. It's not good to even kind of raise your voice with your wife like she was one of the guys. Women are much more sensitive to that. So try to remember that. You know, don't raise your voice. If your voice is real loud, we have this one brother in our home, and he talks, it's like, but he can't control it. It just vibrates the walls, you know. But see, you want to keep aware of that. You want to make sure that how you're coming off to your wife is always loving. And what you could do is, if you get in a little bit of a fight like that, you can just sort of, you know. Because really, this isn't going to hurt. It's perfect. So they're yours. You just want to be careful that when you do that,